Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, según sea la hora en la que estén viendo esta grabación de la clase de la semana número 3. Sí, en esta semana lo que vamos a hacer es reforzar el conocimiento ya adquirido sobre la introducción al derecho. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Recordando, sí, recordando las características fundamentales, primero del tipo de personas y la capacidad e incapacidad de las personas. Si bien es cierto, en estos días que tenemos de tutorías, sí, vamos a ver, justamente recordar primera, segunda y tercera semana en conjunto. ¿Ok? Pero en esta clase lo que vamos a hacer, como les mencioné, es observar, ¿sí? La capacidad y la incapacidad de las personas. En ese sentido, me permito un segundito mientras comparto la pantalla, por favor. Un segundito nada más. Ok, perfecto. Sí, recordando lo que nosotros ya habíamos visto, tipos de persona, ¿sí? Persona natural y persona jurídica. La persona natural es aquella, ¿sí? Que se cataloga en la ley como todos los individuos de la especie humana, es decir, todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros somos persona natural, todos nosotros, ¿sí? Somos individuos de la especie humana, por lo tanto somos catalogados ante la ley como una persona natural. Cualquiera sin distinción, es decir, cualquiera que sea su raza, su edad, su género, su sexo o su condición. Lógicamente, en el Ecuador, ¿sí? Nosotros dividimos los tipos de personas, personas naturales en dos, los ecuatorianos y las personas extranjeras. La persona jurídica es aquel ente ficticio con la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Esta persona jurídica puede ser representada legal, judicial y extrajudicialmente. En pocas palabras, la persona jurídica es aquella persona, ¿sí? Que se le cataloga como empresa, ¿sí? La empresa es la persona jurídica. Cabe recalcar una cosa. Ojo aquí, no estoy mencionando en ningún momento, ¿sí? No estoy mencionando en ningún momento que la persona jurídica es el representante legal, el dueño o el gerente general de la empresa. Ojo con eso, en ningún momento menciono eso. La persona jurídica, ¿sí? Es la empresa como tal. ¿Por qué se dice que es un ente ficticio? Porque es algo que nosotros no podemos palpar, es algo totalmente intangible, ¿sí? Nosotros no podemos ir a cualquier compañía, dígase corporación favorita, y tocar el corazón de la compañía. No podemos. No podemos hacerlo, ¿por qué? Porque es un ente ficticio, algo que no existe, algo que fue creado por nosotros, ¿sí? Como bien, ¿sí? Una sociedad. ¿Para qué? Para lucrar de esta sociedad, para hacernos más fuertes, porque se dice que la unión hace la fuerza. ¿Sí? Ojo ahí, representante legal, gerente general o dueño, no es, ojo ahí, no es una persona jurídica, sino simplemente es una persona natural ejerciendo un cargo de representación de la persona jurídica. La capacidad de las personas, ¿sí? Como definición de la capacidad de las personas tenemos que es la aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué quiere decir aptitud? Es la destreza físico-mental que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, es algo que yo puedo hacer y sobre todo aquí es algo en lo cual yo me puedo obligar. Yo tengo la capacidad para poderme obligar. Sí, capacidad para poderme obligar. Tengo la aptitud para poderme obligar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 14 años, yo no voy a poder firmar un contrato. ¿Por qué? Porque no tengo esa capacidad mental para saber lo que conlleva firmar un contrato. La obligación en la cual yo voy a estar inmerso si es que yo firmo un contrato. Por eso tenemos dos tipos de capacidad. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella que yo tengo para adquirir un derecho. Por el hecho de ser humano, ¿sí? Por el hecho de ser humano, yo ya gozo de esta capacidad de goce. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos exactamente los mismos derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al matrimonio, a la propiedad privada, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Todos gozamos del mismo derecho. Ahora bien, en la capacidad de ejercicio,
que es aquella que yo tengo para ejecutar o poner en práctica un derecho adquirido, yo no tengo, ¿sí? Yo no tengo, por así decirlo, a veces la capacidad, ¿sí? Para poner en práctica un derecho. Un ejemplo muy claro, que creo que ya lo dije y lo vuelvo a repetir, para que me entiendan muy bien, es justamente, sí, justamente cuando yo, por ejemplo, tengo 14 años, me voy a casar. ¿Me puedo casar? No me puedo casar, pero lógicamente tengo mi capacidad de goce. Es decir, ese derecho lo tengo gozado. Sí, ese derecho lo tengo gozado. Lo que no tengo gozado, sí, o lo que no puedo hacer, por así decirlo, es ejecutar el derecho, poner en práctica el derecho que tengo. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad. Tengo la destreza físico-mental para saber lo que conlleva el matrimonio, ¿sí? O el contrato de matrimonio. Capacidad de ejercicio. Tengo 18 años, me quiero casar. ¿Me puedo casar? Sí, por la ley ya me permite casarme porque ya tengo una mayoría de edad y se trata que ya soy capaz de saber y de poderme obligar a realizar cualquier tipo de contrato. ¿Sí? Entonces ya lo pongo en práctica. Ahí es la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Otro ejemplo muy importante dentro de esta capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿sí? Es, por ejemplo, capacidad de goce es, tengo 13 años, quiero sacar la licencia. ¿Puedo sacar la licencia? No puedo sacar la licencia, pero lógicamente tengo mi derecho a conducir, ¿sí? Y a la libertad de movilidad, ¿ok? Algún momento, cuando tenga la capacidad, poder sacar. Capacidad de ejercicio. Tengo 18 años. ¿Puedo sacar la licencia? Sí, ya puedo obtener mi licencia. Tengo mi derecho a la licencia y lo que hice es, cuando tengo la capacidad, cuando tengo la aptitud, ¿sí? Pongo en práctica mi derecho adquirido, ¿ok? Otro ejemplo, que también para que les quede bastante claro lo que es la capacidad de goce, capacidad de ejercicio, puedo mencionar que la capacidad de goce, por ejemplo, eh, tengo 14 años, ¿puedo votar? No puedo votar, ¿sí? No puedo sufragar, no puedo ir a votar. Tengo 18 años, ¿puedo votar? Sí, ya es obligatorio la votación, por lo tanto, tengo que ir a votar, ya teniendo un poco más de capacidad mental. ¿Sí? Tiene un poco más el saber lo que pasa en la sociedad, el saber por quién voy a votar, el saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. ¿Ok? Esa es la capacidad. Vamos a la incapacidad. La incapacidad es la falta de actitud legal, lógicamente, que tiene una persona, ¿sí? Para adquirir derechos y obligaciones. Es decir, esta persona que es incapaz eh, tiene la destreza físico-mental para poder adquirir sus derechos, ¿sí? Y sobre todo, contraer obligaciones. ¿Sí? La incapacidad, existen dos tipos de incapacidad, la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. ¿Cuál es la incapacidad absoluta? Sí, ¿cuál es la incapacidad absoluta? Es de los impúberes, ¿ok? La primera de los impúberes, ¿sí? Estos incapaces absolutos no pueden realizar ningún acto jurídico por ellos solos, sino van a necesitar un tercero, llamado tutor o curador, ¿ok? Los impúberes, los hombres menores de 14 años y las mujeres menores de 12 años, ¿sí? Esos son los impúberes, prácticamente no pueden firmar, por ejemplo, un contrato de compraventa de un vehículo o un contrato de compraventa de una casa. Tienen que tener a su representante, tutor o curador, dependiendo sea el caso. Los dementes comprobados. ¿Quiénes son los dementes comprobados? Son las personas que tienen una afectación, ¿sí? En su salud mental. Son unas personas que no están en la realidad, no están en la realidad eh, por haber motivo o circunstancia de su salud mental. Ellos no se encuentran o no saben lo que es la realidad, ¿sí? Esas personas son declarados de incapacidad absolutos y lo que se necesita, ¿sí? Y lo que se necesita pues lógicamente va a ser de un tutor o curador que pueda administrar de sus bienes o que pueda firmar a su nombre cualquier tipo de contrato, ¿sí? Cualquier tipo de contrato que quiera firmar el incapaz absoluto. Pero, ¿qué hace este tutor o curador? Pues, lógicamente velar por el bienestar primero de la persona en un contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo también le puedo engañar, ¿sí? O a su vez, él me puede engañar porque firmamos un contrato y él no se va a obligar. Entonces, lo que hacen es firmar a terceras personas para que esas personas puedan obligar. Más o menos llamarlo como un garante. ¿Ok?
las personas sordomudas que no pueden darse a entender. Sí, si bien es cierto, la ley sigue determinando, ¿no? Personas sordomudas que no pueden darse a entender. Nosotros vamos a determinarlo de otra manera, sí, de otra manera como personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Como nosotros sabemos, existen personas que, las personas que tienen discapacidad auditiva tienen su propio lenguaje, en fin, que es el lenguaje de señas, y lógicamente también saben escribir, ¿ok? También saben escribir. Este tipo de personas que no pueden darse a entender, ¿sí? Que no pueden darse a entender, lógicamente nosotros no sabemos qué es lo que quiere, ¿sí? No sabemos qué es lo que quiere firmar, qué es lo que no quiere firmar, a qué quiere obligarse o a qué no quiere obligarse. Entonces, va a necesitar de un tercero, llamado curador o tutor, que ayude, lógicamente, a que firme, por así decirlo, o que se obligue como garante la otra persona, o la tercera persona. Más no esa persona. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes firmarían, por ejemplo, un contrato de compraventa de un vehículo, sí, con un impuber, por ejemplo? Creo que no. ¿Firmarían con un demente un contrato? No. ¿Firmarían con una persona que no pueden darse a entender? Una persona con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Pues creo que no. Sí, no firmaríamos un contrato porque no sabemos si se va a obligar. Sí, no tenemos idea si se va a obligar. Entonces, creo que no firmaríamos ningún tipo de contrato con estas personas. Por eso la ley determina que cuando existen este tipo de personas o este tipo de incapacidad absoluta, pues esos deberán eh, tener una representación de un tercero, como es un tutor o un curador. ¿Ok? La incapacidad relativa. La incapacidad relativa, ¿sí? Es que estas personas, por cierto acto que llevaron en su vida a cabo, se les declara incapaces relativos o no pueden administrar sus bienes. ¿Sí? Ojo ahí, no pueden administrar sus bienes. Los púberes, los hombres mayores de 14 años pero menores de 18 y las mujeres mayores de 12 pero menores a 18 años. ¿Sí? Ellos no pueden firmar ningún tipo de contrato, de igual manera van a estar de un tercero que se pueda involucrar. Los incapaces relativos también tienen que ver con que ellos ya pueden firmar ciertos tipos de contratos. Por ejemplo, si hablamos de los púberes, si ustedes lo sabían, existe el contrato juvenil. El contrato juvenil es el que se contrata a una persona desde los 15 años. Ya pueden firmar un contrato, ya pueden obligarse, ¿ok? Sí, no todos los contratos van a poder firmar, pero ya pueden obligarse a ciertos tipos de actos jurídicos. Y los toxicómanos, las personas que tienen una adicción, ¿sí? A las sustancias sujetas a fiscalización, lógicamente. Sí, estas personas, pues, por llevar así su vida, sí, pues ya tener estos problemas psicológicos, tal vez, por llevar así su vida, no pueden obligarse, sí, van a estar a la representación de un tercero, que le obligue a decir, ok, tú tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Si no, tenemos un garante, ok, que son tutores o curadores. Los deudos constitucionarios son las personas que tienen una adicción al alcohol, ¿sí? O alcohólicas o tienen alcoholismo, pues estas personas también, sí, también, lógicamente, van a ser declaradas interdictas o con incapacidad relativa, sea el caso, ¿sí? Sea el caso. Ahora bien, tenemos los disipadores. Los disipadores son las personas que tienen una adicción a los juegos de azar, ¿sí? La psiquiatría, psicología, se conoce esta enfermedad como ludopatía. Son las personas que pierden desproporcionadamente su economía en un juego. Entonces, estas personas, ¿sí? ¿Cómo pueden administrar sus bienes? No van a poder administrar sus bienes, lógicamente. No van a poder, necesitar un tercero que esté atrás, 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 para que pueda, ¿sí? El poder, ¿sí? Ejercer su vida, ¿sí? Tener esta incapacidad o esta interdicción es muy importante, ¿sí? ¿Para qué? Para que no pueda perder su economía de la nada, ¿sí? Que se fume la economía, ¿ok? Quebrados de insolventes. Son las personas que no tienen liquidez económica, ¿sí? Hay una diferencia entre los quebrados y los insolventes. Sí, lógicamente que sí. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que quiebran? Las personas jurídicas. ¿Y quiénes son los que son declarados insolventes?
las personas naturales. Cabe recalcar algo muy importante aquí. La quiebra, ¿sí? Se da cuando existe mala administración, ¿sí? De una compañía y, lógicamente, eso es un proceso llevado a cabo dentro de las super de compañías. Los insolventes, los que son declarados insolventes, ¿sí? Deben ser declarados judicialmente, ¿ok? Judicialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que un juez declara a la persona insolvente, ¿sí? Ustedes se preguntan, ¿puedo yo recuperar insolvencia? Sí, sí se puede recuperar insolvencia, ¿ok? Siempre y cuando se demuestre que de nuevo tenemos liquidez económica, ¿sí? Todo esto que vimos, todos los incapaces que vimos, se tiene que seguir un juicio llamado de interdicción para poder declarar a una persona incapaz que no puede administrar sus bienes y que se ponga a un tercero, o sea, un tutor, un curador, para que pueda representarlos legalmente. ¿Ok? Este es el repaso que hemos tenido de estos dos temas. Quiero recordarles, chicos, que en esta semana, sí, la tercera semana de clase, vamos a tener un repaso general para ver cómo vamos aprendiendo, si estamos viendo los videos, si no estamos viendo los videos. ¿Ok? Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo cuando estén viendo este video. Un gusto.